Bienvenidos a Mentes Oscuras, un espacio donde exploramos las historias más perturbadoras de la mente humana. Hoy hablaremos de un caso que podría revelar la existencia de un asesino serial aún en libertad. Un caso que comienza de forma discreta, casi silenciosa, pero que con el tiempo ha encendido todas las alarmas en Austin, Texas. Todo comenzó en abril de 2018. Cuando el cuerpo de Alba Janice Aviles, una joven de 33 años, fue encontrado en circunstancias extrañas. La investigación inicial concluyó poco. No hubo testigos, no se identificó un sospechoso, y las pistas eran mínimas. El caso fue archivado como uno más de los muchos crímenes no resueltos en la ciudad. Durante años, nada parecía conectar ese crimen con ningún otro. Pero en junio de 2024, otro hallazgo sacudió a la ciudad. Alisa Ann Rivera, una joven de 29 años, fue asesinada de forma brutal. Esta vez, los investigadores recuperaron una pieza crucial, una muestra de ADN en la escena del crimen. Al comparar esa muestra con el ADN de casos antiguos sin resolver, llegó la sorpresa. El perfil genético coincidía exactamente con el del asesino de Alba Aviles 6 años antes. No eran familiares, no se conocían, no había vínculos directos entre ambas mujeres. Vivían en diferentes zonas de la ciudad. Sin embargo, habían muerto a manos del mismo atacante. Esa conexión encendió la alarma. ¿Y si no eran solo dos? ¿Y si hay más víctimas que nunca fueron asociadas? ¿Cuántos años ha estado actuando sin que nadie lo notara? Así comienza el que podría convertirse en uno de los casos criminales más inquietantes del presente. El posible asesino serial de Austin, un fantasma sin rostro, identificado solo por una secuencia de ADN y un patrón de violencia que apenas ahora empieza a salir a la luz. ¿Fue esto solo el principio? Tras el descubrimiento de la coincidencia de ADN entre los asesinatos de Alba Janice Aviles, 2018, y Alisa Ann Rivera, 2024, el caso cambió de categoría. Lo que antes eran dos expedientes aislados, ahora se perfilaban como las primeras señales de algo mucho más oscuro. La presencia de un asesino serial que había estado operando sin dejar rastro aparente por 6 años o más. La noticia se filtró a la prensa local a finales de junio de 2024 y rápidamente llegó a medios nacionales. Los titulares hablaban de un fantasma genético, un individuo cuya identidad se conoce solo en fragmentos de laboratorio, pero cuyo rastro es demasiado limpio como para atraparlo. No había huellas digitales, no había cámaras, solo restos mínimos de ADN en escenas cuidadosamente manipuladas. La policía de Austin creó una unidad especial, pero evitó oficialmente utilizar el término asesino en serie para no generar pánico. Sin embargo, la presión pública y mediática creció. ¿Cuántas mujeres más habían sido asesinadas sin conexión entre sí? ¿Por qué no se habían hecho vínculos antes? ¿Y por qué el ADN no coincidía con ninguna base de datos criminal? En los días siguientes, se reabrieron al menos 17 casos sin resolver en los archivos de homicidios de Austin y sus alrededores. Algunos investigadores comenzaron a notar patrones. Mujeres jóvenes, generalmente entre 25 y 35 años. Elimas con rutinas discretas o de barrios periféricos. En violencia metódica, pero limpia. Desapariciones previas sin signos de robo o agresión sexual evidente. Lo más inquietante, en al menos 4 de esos casos, la evidencia biológica había sido destruida, mal recolectada o simplemente no procesada a tiempo. Mientras tanto, los familiares de las víctimas comenzaron a reunirse. Se formó un grupo informal de presión exigiendo justicia y transparencia. Uno de los momentos más potentes ocurrió cuando la hermana de Alisa Rivera declaró ante cámaras: "No queremos venganza,
Queremos saber cuántas de nosotras faltan. Para el otoño de 2024, el caso ya era tema habitual en redes sociales, foros de Reddit y canales de investigación criminal. Algunos usuarios comenzaron a llamarlo el susurro de Austin, por la forma casi invisible en que el asesino parecía moverse entre la ciudad y sus víctimas. Pero, a pesar del creciente interés público, el ADN seguía sin corresponder a nadie. No había nombre, no había rostro, solo preguntas. A medida que avanzaba el otoño de 2024, el caso se adentró en una etapa más oscura. Con la presión mediática y el creciente número de víctimas posiblemente conectadas, los detectives comenzaron a consultar con expertos en criminología y analistas del FBI. La idea era crear un perfil criminal del autor. Si no podían ponerle nombre, al menos querían entender quién era. El perfil comienza a tomar forma. El comportamiento del asesino sugería inteligencia metódica. No actuaba por impulso, sino que seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas. Eran mujeres discretas, con pocas relaciones visibles, a menudo con horarios fijos o rutas repetidas. Nada espectacular, pero tampoco aleatorio. No dejaba huellas digitales ni señales evidentes de entrada forzada. El ADN encontrado estaba en lugares indirectos. Una fibra bajo una uña, una pequeña gota en una prenda, restos de piel mezclados en el cabello. Parecía casi imposible que tanta precisión fuera casual. El FBI perfiló al asesino como un varón entre 30 y 45 años, probablemente con experiencia en tareas técnicas o médicas. Este individuo entiende los procedimientos policiales, o los estudió o los vivió, dijo un agente retirado que colaboró con el equipo. Se sugirió incluso que podría ser alguien con conexión previa a cuerpos de seguridad, o al menos alguien que sabía cómo evitar ser rastreado. Esto cambió el tono de la investigación. Ahora había temor de que el asesino pudiera estar dentro del sistema, observando de cerca. Un sospechoso que desaparece. En noviembre de 2024, los investigadores identificaron un posible sospechoso, un técnico de laboratorio que trabajó en Austin entre 2015 y 2020. Su nombre no fue revelado al público, pero había sido denunciado 2 veces por acoso a compañeras de trabajo. Una de las víctimas del caso reabierto había sido paciente en la clínica donde este hombre trabajó. Cuando la policía intentó localizarlo, para interrogarlo formalmente, descubrieron que había abandonado el país en marzo de 2023, rumbo a Centroamérica. Su última actividad registrada fue una compra de boleto en San Salvador. Desde entonces, ninguna señal. Aunque no se pudo confirmar su implicación, su ADN no coincidía con el perfil del asesino. Fue descartado, pero no del todo. Las autoridades siguen buscando vínculos. Una nueva víctima reabre el miedo. El 9 de febrero de 2025, una joven llamada Emily Navarro, de 26 años, desapareció camino a su trabajo. Su cuerpo fue encontrado una semana después en el margen del río Colorado. La escena, silenciosa y limpia. ADN. Coincidía nuevamente con el asesino de Aviles y Rivera. La ciudad entró en pánico. Ya no era un patrón viejo. El asesino seguía activo. A estas alturas, con al menos 3 asesinatos conectados por ADN y otros más bajo revisión, la frustración del público se transformó en obsesión. Mientras la policía mantenía silencio, las redes sociales, los foros de Reddit y los canales de YouTube dedicados al True Crime comenzaron a especular sobre quién podría estar detrás de esta ola de crímenes meticulosamente ejecutados. A continuación, las teorías más populares que han surgido sobre el asesino de Austin, también conocido como el susurro. 1. El experto forense. Hipótesis. El asesino trabaja o trabajó dentro del propio sistema, como técnico forense, patólogo, médico o incluso policía. Fundamento. O dejar huellas, las escenas son limpias y parecen procesadas. Locales, el ADN que deja es mínimo, como si conociera los límites de detección, usado acceso institucional para borrar pruebas de otros crímenes. Apoyo. Un ex técnico de laboratorio fue investigado en 2024, aunque no se le vinculó genéticamente.
Su desaparición generó aún más sospechas. 2. El hombre invisible. Un asesino sin pasado. Hipótesis. Se trata de una persona sin antecedentes penales, sin red social visible, que vive de manera muy aislada. Fundamento. El ADN no aparece en bases de datos criminales ni médicas. No hay coincidencias en bases privadas de genealogía, como GEDmatch. No ha sido detectado por cámaras ni por testigos en ninguna de las escenas. Apoyo. Algunos creen que el asesino podría vivir fuera del radar, sin licencia de conducir, sin redes sociales, quizá incluso sin documentos reales. 3. El perfilador narcisista. Hipótesis. El asesino es alguien obsesionado con los crímenes, que estudió psicología criminal o criminología, y se ve a sí mismo como superior al sistema. Fundamento. Las víctimas parecen seleccionadas por su perfil vulnerable. El estilo de ejecución es metódico, sin violencia gratuita. Deja apenas lo necesario para desafiar, no para ser capturado. Asiladas fechas entre asesinatos, 2018, 2024, 2025, podrían indicar un patrón deliberado, no una necesidad impulsiva. Apoyo. Varios expertos creen que el asesino quiere ser descubierto, pero en sus términos, y que podría estar observando cómo se desarrolla su obra. 4. La teoría del imitador múltiple. Hipótesis. No hay un solo asesino. Son dos o más personas replicando el mismo patrón o incluso usando el mismo ADN como firma manipulada. Fundamento. El ADN encontrado podría haber sido trasladado, por ejemplo, usando guantes contaminados. Estos modus operandi presentan ligeras diferencias. Muendi sospechas de que algunas muertes atribuidas a este asesino no encajan del todo. Apoyo. Aunque la policía no apoya públicamente esta idea, algunos forenses han mencionado que sería técnicamente posible contaminar una escena con ADN ajeno. 5. La conspiración institucional. Hipótesis extrema. El asesino forma parte de una red oculta de poder, gubernamental o privada, que protege su identidad. Fundamento. Casos con pruebas perdidas o mal recolectadas. Silencio prolongado de las autoridades. Semejanzas con crímenes ocurridos en otros estados que nunca fueron conectados oficialmente. Apoyo. Grupos de Reddit apuntan a un patrón de encubrimiento o negligencia deliberada, similar al caso del Long Island Serial Killer, donde se supo que la policía ignoró pistas clave durante años. ¿Y si esté más cerca de lo que pensamos? Entre todas las teorías, una línea inquietante se repite. Este asesino está escuchando. Muchos creen que sigue cada publicación, cada rueda de prensa, cada vídeo. Que disfruta no solo del crimen, sino del espectáculo que se genera en torno a él. La ciudad de Austin, conocida por su música, su innovación y su espíritu libre, ha cambiado. En los barrios del este y del sur, las mujeres ya no caminan solas de noche. Algunas han comenzado a portar gas pimienta, otras han instalado cámaras de seguridad caseras y muchas simplemente han dejado de salir. Los bares cierran más temprano. Los medios locales ya no informan con tono neutro. Los rostros de Alisa Rivera, Alba Áviles y Emily Navarro cuelgan en postes, murales y pancartas. Sus nombres se repiten como advertencia o como plegaria. Una investigación contra el tiempo. La policía ha intensificado la búsqueda con una base de datos nueva de ADN relacional. Esperan encontrar familiares cercanos del sospechoso, aunque aún no hay resultados públicos. El FBI mantiene su análisis del perfil activo. Ahora creen que el asesino podría tener vínculos con hospitales o centros educativos, lugares donde se tiene acceso al cuerpo sin levantar sospechas.
A nivel interno, se investiga a personal de instituciones que coinciden con las zonas de actividad criminal, pero el asesino se sigue moviendo por la ciudad como un susurro sin sombra. ¿El fin se acerca o apenas comienza? En abril de 2025, se encontró un mensaje escrito con tiza en una acera del barrio Montópolis, donde desapareció una de las víctimas. No estoy escondido, solo no saben mirar. No se ha confirmado si tiene conexión directa con el caso, pero la frase se volvió viral. Para muchos, simboliza el corazón de este misterio, un asesino inteligente, paciente, que juega con el tiempo, con las pruebas y con el miedo colectivo. Austin no volverá a ser la misma. Hoy seguimos sin nombre, sin rostro, sin justicia. Pero la ciudad observa, las familias no olvidan, y el silencio, tarde o temprano, empieza a hablar. Gracias por acompañarme hasta el final de esta investigación. Si te interesa el misterio, el análisis criminal y los casos sin resolver, dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos casos. Porque el crimen nunca duerme, y aquí lo vamos a contar todo. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por ver Mentes Oscuras.